Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o vento, e apenas ouves o mar levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria. Todo estaba empañado. Lo acusaban de enemigo. Nadie sabía bien por qué, pero eso era él. Señalados de ser una falla, una equivocación de la creación que atenta contra la integridad del linaje mundial. El terror conquistó una parte de nuestra historia, borrando centenares de familias, perseguidas, torturadas, exterminadas. El suelo parece no ser suficiente para los miles de refugiados que huyen del nazismo. Arístides de Sousa Mendes provenía de una familia aristocrática y católica portuguesa del pequeño pueblo de Cabanas de Viriato. A los 22 años, egresado de la Universidad de Coimbra con título de abogado, dio sus primeros pasos en la carrera diplomática, terreno que tardíamente le daría un reconocimiento heroico. Pero antes, lo sepultaría entre los vivos, bajo el título de traidor. Antonio de Oliveira Salazar, primer ministro de Portugal, escribió con su propio puño y letra una circular, la 14, circular que prohibía expresamente el otorgamiento de visas a judíos, apátridas y otros indeseables. El pensamiento no podía ir más rápido que el movimiento. Habían niños, ancianos, hombres y mujeres que habían dejado su casa, su trabajo, su historia, su vida, por la vida misma.
Para un burócrata, un llamado hubiese sido suficiente para liberar el ingreso a la embajada. Para un burócrata, pero Arístides no lo era. El sueño no lo venció y la cobardía menos. Arístides eligió arriesgar su pellejo y convencerse de que cualquiera de los que estaba allí, en los jardines de la embajada, podía ser cualquiera de sus 14 hijos, o incluso Angelina, su esposa. Se estima que llega a 30.000 el número de personas salvadas por Arístides. Un estado cómplice que buscaba tapar el sol con un dedo que señalaba impunemente, que daba órdenes para matar, burlándose de un pueblo que había encontrado en la figura de Sousa Mendes un héroe en la miseria de la guerra. Arístides perdió su pensión y le impidieron ejercer como abogado. Su familia perdió los derechos en suelo portugués y tuvieron que recurrir al exilio. El corazón de Arístides dejó de latir el 3 de abril de 1954, muriendo en la pobreza extrema bajo el cartel de traidor. Portugal acababa de perder a aquel hombre que creía con todas sus fuerzas que salvando una vida, salvaba a toda la humanidad. El 25 de abril de 1974, un grupo de las Fuerzas Armadas portuguesas, liderados por el capitán Salgueiro Maia y Vasco Lourenço, marcharon a Lisboa para decirle basta al régimen autoritario. La Revolución de los Claveles ponía fin a 40 años de dictadura. El 11 de octubre de 1966, Yad Vashem, una institución israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto, inmortalizó el nombre de Arístides, declarándolo justo entre las naciones. Recién en 1987, 13 años después del retorno de la democracia, el gobierno portugués pidió oficialmente disculpas a la familia de Sousa Mendes. Normalmente, los héroes van armados con una espada, pero el último héroe portugués solo tenía un bolígrafo. Esa fue la premisa de la obra de João Correa, el cónsul de Burdeos. Primera vez que la vida de Arístides fue llevada al cine. La segunda vez fue a través del film Desobediencia, la historia de Sousa Mendes. El arte también comenzaba su reivindicación. El 4 de junio del 2015, al cumplirse 75 años de las firmas de las visas, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó, por unanimidad, la colocación de una placa en la Plaza Portugal. Era la primera vez en la historia que el Parlamento argentino hacía eco de lo sucedido allá en Burdeos. Conociendo la historia de Arístides de Sousa Mendes, se presentó el momento adecuado para otorgarle una parcela de suelo porteño en su memoria. La Plaza Portugal parecía ser el lugar indicado. Con el apoyo y conformidad de las embajadas de Francia, Alemania, Israel y la Fundación Sousa Mendes, el 26 de junio fue el día elegido para oficiar el acto. Pero finalmente no se pudo. Alguien dio la orden de que eso no se hiciera. Enrique Silveira Borges, embajador de Portugal en Argentina, se negó a brindar apoyo al proyecto, ejerciendo la presión suficiente sobre las autoridades del gobierno para que no se realizara el acto. Allí, junto al mayor poeta portugués,
era el lugar para la placa de Arístides. Iba a ser un homenaje a los grandes hombres portugueses. Pero no lo permitieron. Finalmente, y después del escándalo en la prensa, la placa fue colocada a 4 kilómetros de la plaza, un lugar inaugurado por el embajador israelí en el año 2012. Esto no fue lo único que se hizo en Argentina. En la provincia de Santa Fe, un grupo de alumnos del colegio judío Bialik seleccionaron 30 personalidades de 25.000 de todo el mundo que tuvieron una actitud superadora durante la Segunda Guerra Mundial. El cónsul de Burdeos fue una de las personas elegidas para formar parte del Paseo de los Justos. El canal de la TV Pública Argentina realizó por primera vez un programa recordando a héroes que quedaron en el anonimato. Allí, la figura de Arístides emergía nuevamente. En una ciudad francesa, Burdeos, cuando los nazis tomaran el país. El presidente de Portugal era un dictador feroz, Salazar, y las instrucciones fueron terminantes. Hace un tiempo, en la casa natal de Sousa Mendes, se realizó un cordón humano pidiendo su restauración. Is dangerous because every day is coming closer to the collapse at the end of this building. E chegou a hora, no breve, amanhã, fazer todo o necessário para salvar esse lugar. Porque esse lugar não é somente importante. Esta casa não é para a família de Aristides de Sousa Mendes. Porque Aristides de Sousa Mendes é um símbolo para Portugal, é um orgulho para Portugal. Hoy, gracias al esfuerzo de familiares y amigos de la causa de Arístides, el gobierno portugués decidió invertir fondos en su reconstrucción y convertirla en museo. En Argentina, como en otros lugares del mundo, las generaciones actuales y venideras ya tienen un lugar donde dejar una flor, rezar una oración y conocer la historia de un hombre bueno. Esta historia tuvo un protagonista valiente, de corazón generoso, que no dejó pasar las horas esperando que lo que sucede en el mundo se resuelva solo. Había que actuar, y Arístides eligió actuar. Eligió no ser cómplice ni testigo de la muerte injusta, aunque todo lo conocido ayer se volviera en su contra. ¿A cambio de qué? A cambio de nada.